Amigos, Batman del futuro es probablemente mi iteración favorita del personaje, ya que en mi opinión personal logra algo que es casi imposible, tomar un icono de la cultura popular como lo es Batman y darle un giro de tuerca tan arriesgado como lo es presentar un sucesor en un mundo totalmente diferente y que salga bien. No por nada, Terry McGinnis logró quedarse en el corazón de los fans e incluso dar el salto a los cómics, incorporándose a la vasta lore del murciélago y de DC Comics. Podría pasar horas hablando sobre Terry y por qué me parece un excelente Batman, sin embargo, en este video quisiera hablar de otro tema relacionado a este futuro alternativo. Una de las cosas que más me gustan de Batman del futuro es sin duda el mundo donde se desarrolla, presentando una ciudad gótica futurista donde su sociedad, en vez de mejorar desde los tiempos de Batman, pareciese que fuese a peor, y esto se deja claro con la existencia de los Jokers o los Guasones, los protagonistas de este video. De lo que más me llamó la atención sobre los Guasones, o como los estaremos llamando, es que realmente no hay contenido hablando sobre ellos, o al menos no encontré mucha información ni en español ni en inglés, fuera de clips de la serie o resúmenes de capítulos donde aparecen. Algo raro, ya que los Guasones esconden un significado más profundo que vale la pena explorar. Pero, primero que nada, ¿quiénes son los Guasones? Estos son una pandilla callejera conformada por jóvenes antisistema, los cuales toman la figura del Joker como inspiración, usando indumentaria de payaso y trayendo caos a las calles, siendo para nada una pandilla pequeña, ya que en los capítulos de la Liga de la Justicia Ilimitada, The Once and Future Thing, Gold, un miembro de este grupo, menciona que esta pandilla está conformada por al menos 9.453 miembros divididos en diferentes secciones, lo que da a entender que esta pandilla no limita sus operaciones solo a Ciudad Gótica, y esto se confirma en el cómic de Batman Beyond número 1, donde aparece un grupo de Jokers perteneciente a Star City, dejando claro que hay grupos de Guasones por todo Estados Unidos, o al menos hasta donde sabemos. Quién sabe si las operaciones de esta pandilla criminal se extiendan a otros países. Los Guasones no son ni nunca fueron los villanos principales de Batman del futuro. La mayoría de las veces esta pandilla es tomada como villanos de relleno, por llamarlos de alguna manera, ya que si bien han formado parte de algunos arcos importantes de esta serie animada, nunca han sido los protagonistas. Durante la serie destacan tres grupos de Guasones. El primero comandado por un joven llamado G-Man, el cual lleva un atuendo muy similar al Joker original. Este grupo se dedica más que nada a causar vandalismo, aunque también toman acciones criminales graves como el sicariato, ya que fueron contratados por Powers en los primeros capítulos de Batman Beyond para atacar al padre de Terry. También son conocidos por ser extremadamente violentos. Esto se vio en el capítulo Joe Wright, donde un par de miembros de esta pandilla roban un vehículo del gobierno y lo usan para atacar a su pandilla rival y causar estragos en la ciudad. Posiblemente este es el grupo de Guasones que más haya tenido presencia durante la serie, apareciendo en varios capítulos. El segundo equipo de Guasones apareció en el capítulo Hidden Agenda, liderados por Terminal, un miembro el cual era un estudiante de la misma escuela de Terry, quien tenía muy buenas calificaciones pero estaba sometido a una gran presión de sus padres, por lo que intenta asesinar a Max Gibbons, la mejor estudiante de esta escuela y posterior aliada de Terry. Este equipo de Guasones, aunque igualmente eran peligrosos, estaban más centrados en el vandalismo y solo aparecieron por un capítulo de esta serie, aunque la historia de Terminal se le daría seguimiento en el cómic de Batman Beyond número 12. En este cómic se mostraría el tratamiento de Terminal en una institución psiquiátrica, donde poco a poco crearía una doble personalidad muy similar a la de Dos Caras. El tercer equipo de Guasones podría ser el más conocido y el más relevante, ya que estos fueron quienes ayudaron al Joker en la película de Batman del futuro El regreso del Guasón. Además, este equipo volvería a aparecer en el final de la primera temporada de la Liga de la Justicia Ilimitada, como los ayudantes de Cronos, villano quien crearía un colapso en el espacio-tiempo. Sin mencionar que estos podrían ser el equipo más peligroso y sádico, ya que además de atacar a Terry en su estado civil, importándoles poco el daño colateral de civiles, también se da a entender que en los capítulos de la Liga de la Justicia, ellos fueron quienes acabaron con los héroes de esta línea temporal alternativa. Los miembros que más destacan de este grupo son las gemelas Didi, quien al final de la película El regreso del Guasón se revela que son nietas de Harley Quinn. Además, hace poco Paul Dini dio a conocer que estas son nietas no reconocidas de Nightwing, conectando con esa película donde Ala Nocturna y Harley hacen el sin respeto. La pandilla de los Guasones, como mencionaba anteriormente, no pueden contar como si fueran los villanos principales de Batman del futuro, pero sí plantean una idea bastante interesante, cómo el Joker pudo incrustarse tan profundo en la cultura popular al grado de crear un movimiento alrededor de él. De hecho, los creadores de la serie no estaban muy convencidos sobre la idea de la pandilla de los Guasones. Bruce Timm y Glenn Murakami estaban en contra de esta idea, ya que no era algo con lo que ellos estaban de acuerdo. Sin embargo, cambiaron de opinión luego de ver cómo había jóvenes usando camisetas de Charles Manson, así como de otros asesinos seriales históricos, pensando que son cool, por lo que la idea de una pandilla que idolatra al Joker no es nada descabellado. Realmente poco se sabe de esta pandilla, ya que como decía al principio del video, no hay mucha información sobre la lore de este grupo más que datos sueltos aquí y allá, por lo que la historia de este grupo, así como sus costumbres y demás parafernalia, está abierta a libre interpretación. Se sabe que este es un grupo multirracial y son chicos que usan indumentaria de payasos. Se desconoce cuál es su rito de iniciación, pero en el capítulo Joe Wright se ve como dos de estos miembros llevan a un chico nuevo a una cueva donde yace un esqueleto que tiene unas ropas rasgadas que recuerdan al traje del Joker. En este capítulo, uno de los Guasones menciona que todos quieren saber sobre sus rituales de iniciación y que se hacen en esta cueva para que nadie escuche sus gritos.
Entrando en una especulación y tomando en cuenta cómo muere el Joker en esta continuidad, ese lugar podría ser donde Batman y Batgirl ocultan el cuerpo del Guasón, aunque en la película mencionan que este lo dejaron en las ruinas de Arkham, por lo que los inicios de esta pandilla podría venir de alguien que haya encontrado el cuerpo del Joker en descomposición y crear una especie de culto sobre él. La pandilla de los Guasones no se limita solo a la serie de Batman del futuro, estos también aparecen en los cómics siendo de igual manera villanos de relleno, teniendo realmente poco peso en los arcos y siendo más sacos de boxeo de Batman, aunque existen sus excepciones como Terminal. Otras versiones de esta pandilla se pueden ver por ejemplo en Batman Beyond 2.0, donde nos presentan una línea alternativa donde Terry, al no encontrarse con Bruno y convertirse en Batman, termina siendo un guasón. En los juegos de Injustice tenemos al Joker Clan, creado por Harley después de que el Joker fuese asesinado por Superman, y quienes actúan como una especie de resistencia al régimen del Hombre de Acero. En el cómic de Old Lady Harley podemos ver otra variante de esta pandilla como los Laurel Poe Giants. Sin olvidar, claro, a las hordas de seguidores del Joker que podemos ver en los juegos de Arkham, tanto dirigidos por el Joker, así como después de su fallecimiento honrando su memoria. En el arco de Batman Impostors de Detective Comics, que comprende del 867 al 870, nos cuenta cómo un impostor del Guasón esparce una droga modificada del Joker original, logrando que quien la consuma sufra un colapso mental ocasionando el caos en las calles. Al mismo tiempo se crearía un impostor de Batman, que manipularía a un grupo llamado The Guardian Bats, iniciando una guerra de pandillas entre estos Jokers y los seguidores del impostor de Batman. También está el cómic de Batman 89, una serie de cómics que sirve como continuación a Batman y Batman Regresa, dirigidas por Tim Burton, y las cuales ignoran los sucesos de Batman Eternamente y Batman y Robin. En este título aparece otra pandilla inspirada en el Guasón, que al igual que las otras iteraciones usan parafernalia de payaso, pero estos cometen vandalismo por entretenimiento, y es bastante notable su inspiración en los Guasones de Batman del futuro. En el cómic We Are Robins también se viera otra versión de esta pandilla, esta vez liderada por John Bender Jr., también conocido como Smiley, que nació con el síndrome de Mobius, o sea que tenía una parálisis facial no progresiva, y sus padres, para poder corregir esto, lo sometieron a varias cirugías plásticas que le dejarían una sonrisa permanente en el rostro. Smiley crecería resentido por esto, llevándolo a ser un chico problemático y caer en la correccional para menores. Al salir, asesinaría a sus padres y escribiría varias risas con su sangre, dejándolos para que su hermana los encontrase. Sí, lo sé, es una historia de origen brutal. Este formaría una pandilla de Jokers que se enfrentaría al grupo de Robins de este cómic. Durante la serie de Batman Beyond se hace mucho hincapié en recalcar que son chicos, tratando de dar a entender que estos no son como el Joker, solo son jóvenes descarriados intentando imitar a una figura que no estuvieron ni de cerca de conocer, y de la cual no tuvieron que sufrir por sus ideales. Algo que no está muy alejado de la realidad, solo hay que ver pandillas callejeras supremacistas quienes toman a cierto personaje histórico como estandarte para cometer sus crímenes, sin mencionar a las pandillas aliadas de grandes grupos criminales que idolatran a viejos capos pero que no son más que peones que solo usan para mover su mercancía en las calles. Durante los capítulos donde aparecen esta pandilla como protagonistas hace una crítica o intenta dejar una moraleja sobre las pandillas callejeras, dejando claro algunas causas que hacen que los jóvenes ingresen a estas en primer lugar. Muchos jóvenes que son seducidos a entrar a estos grupos callejeros son atraídos por la idea de pertenecer a algo más grande, o tener la atención o calor familiar que no reciben en casa, algo que se ve en el capítulo de Joe Wright, donde uno de los miembros dice no querer delatar a los guasones ya que los considera su familia. Aquí Batman le hace ver que lo dejaron solo, preguntándole si esa es su familia, dejando claro que todo es una ilusión. Estos grupos criminales usan a sus propios miembros como simples piezas de ajedrez, siendo desechables cuando las cosas realmente se ponen turbias. Otro ejemplo que hace que los jóvenes caigan en este tipo de grupos es encontrar el reconocimiento que no reciben de quienes consideran ellos sus figuras de autoridad, algo que se muestra en el capítulo de Terminal, quien al recibir solo reproches de su madre a pesar de sacar excelentes calificaciones, se refugia en la identidad de Terminal para sacar toda esa frustración y furia acumulada. Aunque hay que decir que por ser una serie animada no explota a más detalle las actividades criminales de los guasones, además de saber que causan vandalismo y son contratados para robos o incluso atacar personas, dejan de lado el tema de las drogas. En Batman del futuro se toca el tema del abuso de sustancias en un capítulo pero sin involucrar a los guasones, aunque cuando eres un adulto y llevas viviendo en el barrio toda tu vida, sabes leer entre líneas. Los encargados de la serie dejaron entrever que los guasones están prendidos todo el día. Batman del futuro no es la primera serie en abordar el tema de las pandillas callejeras. Static Shock en su tiempo también tocó este tema desde una perspectiva más realista y acorde a los tiempos de cuando se estrenó la serie. Pero volviendo a los guasones, lo que más me parece fascinante sobre ellos es cómo el Joker quedó incrustado de tal manera en la cultura popular de Gótica, siendo que este fue su peor criminal, causando verdadero caos y terror entre sus habitantes. Aún así, esto no me sorprende, ya que incluso en nuestra actualidad el Joker es motivo de culto e inspiración para personas que cometen atrocidades. El 23 de enero del 2009, Kim de Garden de Bélgica entró a un centro infantil y comenzó a acuchillar a los bebés en sus cuneros, donde 2 abandonarían este mundo y otros 8 quedarían heridos de gravedad. Kim era un asiduo lector de cómic,
y era fanático del Joker, además de que estaba maquillado como este al momento de cometer este crimen, aunque no hay que echar toda la culpa a los cómics, ya que Kim venía de un ambiente familiar disfuncional, lo que no hace menos horrendo su crimen ni lo justifica. Otro ejemplo famoso de criminales reales que tomaron al Joker como inspiración es el de James Egan Holmes, quien entró a una sala de cine el 20 de julio del 2012 durante el estreno de la película de Batman The Dark Knight Rises, disparando a los asistentes haciendo que 12 personas abandonaran este mundo. Varios oficiales mencionaban que James había pintado su cabello y se hacía llamar a sí mismo el Joker. Holmes fue condenado a cadena perpetua. También está el caso de Christopher Clance, quien vestido del Joker entraría a su escuela con galones de gasolina y prendería fuego, esto sucediendo en Irlanda en 2009. Afortunadamente, la escuela se encontraba vacía y no se reportaron lesionados. Un caso más reciente sucedió en Tokio, durante Halloween, cuando un hombre de 24 años con un disfraz del Joker causaría un incendio en un tren subterráneo dejando a varios lesionados. Los testigos mencionaron que este sujeto blandió un cuchillo asustando a los usuarios del tren para luego rociar un líquido transparente alrededor provocando el incendio. Estos son solo algunos ejemplos de criminales que se inspiraban en el Joker, pero hay muchos más ejemplos. Es más, pongan en el buscador de YouTube criminales inspirados en el Joker y es impresionante la cantidad de casos que están relacionados a esto. Es sumamente aterrador cómo esto puede traspasar las pantallas o las páginas de los cómics. En internet no es raro encontrarse con gente que se identifica con el Joker e incluso lo toman como una especie de símbolo antisistema, cuando en realidad estamos hablando de uno de los más desalmados villanos de todos los tiempos jamás creado en la ficción. El Joker está lejos de ser un personaje digno de admiración. Durante sus años ha cometido genocidios y crímenes de lesa humanidad, no solo contra los ciudadanos de Gótica, sino rebasando las fronteras de esta. Sin embargo, los medios actuales parecen empecinarse en mostrar al Joker como un símbolo de algo, porque la película de Joker del 2019 intenta romantizar al personaje mostrando que este es producto de la sociedad justificando de alguna manera sus acciones. Pero estamos hablando de un personaje que desde su más sincera interpretación no le interesa en lo más mínimo la preservación de la humanidad, no tiene un gramo de empatía en todo su ser. El Joker asesinaría a tu madre enfrente de ti y se orinaría en su cadáver solo para burlarse de tu expresión de horror y no estoy exagerando. No hay que ser un empedernido lector de cómics para ver lo cruel que puede llegar a ser el Joker. Incluso en varias interpretaciones ha dejado claro que es un simple agente del caos, causa dolor y sufrimiento por diversión, no tiene ningún tipo de objetivo claro. Es un abusador de mujeres, maltratador de niños y animales, joder, hasta asesinó a ancianos por diversión. No puedes justificar este tipo de acciones solo porque el tipo está enfermo mentalmente, y lo digo con muchas comillas. Es por eso que me molesta cuando se ha querido llevar al Joker incluso a un estatus de antihéroe, cuando ese monstruo ni siquiera sentimientos tiene. La pandilla de los guasones, de alguna manera, era una idea adelantada a su época, mostrando cómo para las personas es tan fácil imitar lo malo, ya que el legado del Joker perduró y se multiplicó en los jóvenes, habiendo miles de copias baratas causando estragos en las calles, pero un solo Batman después de mucho tiempo. Esto nos deja una reflexión sobre las figuras que seguimos, los ideales que pretendemos replicar. ¿Realmente vale la pena imitar a un villano capaz de torturar niños y mujeres? ¿O intentar ser mejor y ayudar a los demás? Recuerden, vivimos en una sociedad. Get over here!